Buenos días, mi nombre es Diego Espino. A continuación les voy a explicar sobre los conceptos básicos que debemos tener en cuenta en este tema de contaminación de metales pesados. Primero, ¿qué son los metales pesados? Son elementos químicos de alta densidad y de un número atómico elevado, normalmente mayor a 20. Como ejemplo tenemos el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico. ¿Qué características tienen estos metales pesados? Duran bastante tiempo en el medio ambiente. Pueden estar libres en el medio ambiente, pero la actividad del humano hace que aumenten en cantidad. Además, pueden contaminar aire, agua, suelos y alimentos. Y algunos son esenciales para nosotros, para vivir, y algunos son tóxicos. Ahora, continuando, ¿cómo ocurre la exposición de una persona a los metales pesados? Tenemos cuatro probables situaciones. Primero, la doméstica, que probablemente una persona se exponga cuando usa pinturas, baterías, utensilios o productos con metales. La poblacional, que son actividades industriales, minería, reciclaje de baterías. Y la ambiental, que es vivir cerca de fuentes contaminantes o consumir agua o alimentos contaminados. Finalmente, la ocupacional es la exposición por contaminación de aire, aguas o suelo o por los mismos derrames. Mi nombre es Kiara García y yo voy a explicar brevemente de lo que es la descripción del problema. Bueno, cuando hablamos de contaminación por metales pesados, muchas personas piensan que es un problema lejano, pero en realidad afecta a miles de peruanos y también está presente en ciudades como Lima. A nivel nacional, el Perú enfrenta este problema principalmente por las actividades mineras, industriales y otras fuentes de contaminación urbana. Estos metales pueden llegar al agua, al aire, al suelo, incluso a los alimentos que consumimos diariamente. Los grupos más vulnerables son los niños, las mujeres gestantes y los adultos de la tercera edad, ya que esto afecta mucho más a su organismo, ya que son más sensibles a los efectos de estas sustancias. De hecho, hasta mayo del 2026 se habían registrado más de 37.000 personas atendidas por exposición a metales pesados, siendo Pasco, Puno, La Libertad, Ayacucho y Moquegua las regiones con mayor incidencia. Por otro lado, en Lima Metropolitana, las principales fuentes de contaminación son el intenso tránsito vehicular y las actividades industriales que liberan metales como el plomo, el cobre, el zinc, el cadmio, el cromo, y además el manejo inadecuado de residuos electrónicos y baterías, las actividades de construcción y demolición que generan polvo contaminado y los efluentes industriales también contribuyen a contaminar el agua y el suelo, aumentando el riesgo de exposición de la población. Finalmente, en Magdalena del Mar, que fue el distrito donde realizamos nuestro trabajo, la contaminación puede estar relacionada con el alto flujo vehicular, el polvo generado por las vías más transitadas, la influencia de las industrias cercanas y la acumulación de contaminantes en las áreas verdes y el suelo urbano. Hola, mi nombre es Sara Basu y a continuación voy a proceder a presentarles algunas medidas preventivas para disminuir el riesgo de daños a la salud ocasionados justamente por la exposición a metales pesados. En primer lugar, es importante reducir el ingreso de estos metales al organismo y para ello se recomienda consumir agua potable de fuentes seguras y lavar correctamente las frutas y verduras, ya que los metales pueden estar presentes en el agua, el suelo o adheridos a los alimentos. Además, mantener una alimentación rica en hierro, calcio y vitamina C ayuda a disminuir bastante la absorción de algunos de estos metales a nivel intestinal. Asimismo, el lavado de manos antes de comer o después de estar en contacto con tierra o polvo contribuye a evitar la ingestión de partículas contaminadas de manera accidental. Por otro lado, también es fundamental reducir la exposición de las fuentes de contaminación. Esto incluye evitar permanecer por periodos prolongados en ambientes con mucho polvo o contaminación y desechar correctamente pilas, bacterias y residuos electrónicos, ya que contienen metales tóxicos que pueden contaminar el ambiente. Además, se recomienda evitar alimentos provenientes de zonas contaminadas. Por ejemplo, el mercurio puede acumularse en peces de gran tamaño, por lo que las gestantes deben limitar su consumo, debido a que este metal puede atravesar la barrera placentaria y llegar a afectar el desarrollo inmunológico del feto. Finalmente, los controles médicos periódicos permiten detectar de manera temprana posibles alteraciones e iniciar un tratamiento oportuno, especialmente en poblaciones vulnerables como los niños, los gestantes o los adultos mayores. Hola, me llamo Arroyo y yo les voy a hablar de las consideraciones para el mejoramiento del entorno y para poder prevenir este problema. Las medidas que vamos a tomar para reducir la contaminación por metales pesados es fortalecer el monitoreo de la calidad de aire, agua y suelo para detectar la presencia de metales pesados, promover la correcta recolección y reciclaje de pilas, baterías y residuos electrónicos, también reducir las emisiones de contaminantes provenientes del transporte y otras actividades que liberen metales pesados al ambiente. Con respecto al transporte, se ve mucho en los casos de los combis viejas, por ejemplo, que normalmente el motor está malogrado en sí y se ve que siempre botan un montón de humo, smoke, y eso es lo que contamina bastante en general y normalmente tienen metales pesados dentro. Implementar campañas de educación ambiental sobre los riesgos asociados a los metales pesados, impulsar programas de investigación y evaluación periódica de los niveles de metales pesados en el entorno. Buenos días. En esta diapositiva se muestran las principales políticas nacionales y normativas del Ministerio de Salud relacionadas con la atención de personas expuestas a metales pesados. Primero, la Ley número 31189 y su reglamento tienen como objetivo proteger la salud de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas. Esta ley garantiza que las personas reciban una atención integral, es decir, que no solo se diagnostique la enfermedad, sino que también se realice acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación cuando sea necesario.
Por otro lado, la Directiva Sanitaria número 126 del MINSA del año 2020 explica cómo deben actuar los establecimientos de salud. Establece que deben realizar el tamizaje para identificar personas en riesgo, detectar los casos de manera temprana y brindar el tratamiento adecuado según cada paciente. Estas normas permiten que el sistema de salud actúe de forma organizada y oportuna, asegurando una mejor atención y protección para las personas expuestas a metales pesados. Buenos días, mi nombre es Diego Espino, soy parte del grupo 2. Vamos a hacer la entrevista para Estilos de Vida. Estoy con Vanessa Toribio, subgerente de Programas y Salud de la Municipalidad de Magdalena, y Silas Acero Romero, subgerente de Limpieza Pública. Bueno, como primera pregunta, tenemos que la municipalidad realiza o participa en programas de monitoreo de la calidad de agua, suelos, alimentos para detectar la presencia de metales pesados. En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué resultados o avances han obtenido? A ver, gracias por la pregunta. En principio debemos decirte de que si bien es cierto la municipalidad dentro de sus funciones, de la ley de municipalidades, nos dan diversas funciones específicas, pero dentro de ellas a nosotros en temas de manejo de materiales pesados, de sedimentos, de lodos, solo nos indican que debemos reportar. Si nosotros conocemos o tenemos alguna información de que hubiera alguna situación que pudiera afectar la salud de la población a través de materiales pesados, pues tenemos que hacer el dar cuenta a IGESO. O también a OEFA, en este caso que ahora es el. Pero por lo demás, no hemos detectado, tampoco hemos encontrado en los últimos años una situación de esta naturaleza, por lo que no ha habido, digamos, una incidencia en eso. Podríamos decir que hasta ahora no hemos tenido ninguna incidencia con metales pesados. En esta oportunidad realizaremos una entrevista sobre la contaminación por metales pesados y su impacto en la salud de la población. Para ello nos acompaña el licenciado Sergio Marcelo, que es psicólogo especializado en educación, quien además conoce de cerca esta realidad. Bueno, comencemos con la entrevista. Para la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos para la salud asociados a la exposición a contaminantes ambientales como los metales pesados? Bueno, esta primera pregunta es muy significativa, ¿no? Porque como conversábamos previo a la entrevista, yo nací en un asentamiento minero y entonces he visto cómo puede afectar la contaminación en metales pesados. Por ejemplo, retrasar el desarrollo, generar que las personas no puedan expresar toda su potencialidad como personas, tanto a nivel de aprendizaje y a nivel de salud. Y en los casos más extremos, niños con este tipo de contaminación que lastimosamente han dejado de existir, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿qué grupos poblacionales son más vulnerables eh, ante estos contaminantes por metales pesados? Los más vulnerables, los niños y los adultos mayores, ¿no? Frente a esta problemática, ¿no? Y yo incluiría también las mujeres, ¿no? Básicamente son las poblaciones más vulnerables frente a esta problemática de la contaminación por minerales pesados. Señorita Sara, gracias por aceptar la entrevista. La pregunta es, ¿ha observado acumulación o quema de residuos cerca de su comunidad? Un poco, pero sí he notado de que cuando algún vecino deja la basura fuera de horario, vienen los recicladores y están juntando todas las botellas, las cosas para reciclar, pero dejan un desorden en el área y luego, como para reducirlo, sí prenden una pequeña parte para esto, ¿no? Para no tener que recoger todo el desperdicio del piso. De acuerdo. Buenas noches, señor Gustavo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Y ha llegado a observar alguna acumulación o quema de residuos en la comunidad? Una quema de residuos en la comunidad, no he visto. No he visto, pero sí he visto otros casos de otros distritos aledaños. ¿Y cree que estos problemas, como que he mencionado, pueden afectar la salud de los vecinos? Sí, claro, puede afectar porque estos problemas son de salubridad y pueden generar un tema de propagación de ratas, propagación de cucarachas, malos olores, y eso puede generar un problema de salud para la población de Magdalena. ¿Y qué medidas cree que deberían tomar las autoridades para mejorar esta situación? Las medidas que deben tomar es una campaña. Yo creo que con una campaña a nivel municipio, los usuarios, los pobladores de Magdalena van a tomar conciencia en los horarios de tirar la basura, también en reciclar. El reciclaje es muy importante, de botellas de plástico, y en la Costa Verde también en lugares de verano botar la basura en el tacho. Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Gracias.